¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo estás? Pues espero que estés muy bien. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio Dinámicas de Casa de Oración. Estamos entrando a la recta final de este estudio. Nos quedan alrededor de otros 3 estudios más después de este, tal vez 4. Y pues estamos ya entrando hacia lo último. Hemos estado viendo la importancia de cantar y orar la escritura más allá de nuestros propios anhelos. Al inicio veíamos lo que era cómo deleitarnos en la presencia del Señor, cómo permanecer con un corazón apasionado para permanecer en este tiempo contendiendo en la casa de oración. Veamos un poquito de la dinámica de por qué tener una casa de oración. Cuando hablamos de guerra espiritual centrada en quién es Dios, más allá del ataque del enemigo, más allá de las características del enemigo, centrarnos en glorificar a Dios bajo esta perspectiva bíblica de resistir al diablo y que Él huya de nosotros. Y el día de hoy yo quisiera tomarme el tiempo para hablar sobre el ayuno. El ayuno es una práctica espiritual necesaria en la vida del creyente. Sabes que hay una tendencia moderna de ciertos grupos por descartar el ayuno. Yo me acuerdo que hace tal vez un par de años, estaba platicando con un amigo que era pastor y estaba mucho en este rollo de que ya estamos nosotros justificados totalmente por la fe, un rollo ahí un poquito sobreenfatizando la necesidad de no hacer nada porque ya todo lo teníamos ganado en Cristo, lo cual es cierto, pero aún en medio de esa dinámica hay prácticas de la vida del creyente que son parte de nuestra vida diaria. Y me acuerdo que platicando un poquito sobre la vida, estábamos poniendo de acuerdo para ir a almorzar y le dije, mejor almorzamos la próxima semana porque yo esta semana estoy ayunando. Y su respuesta fue, brother, no seas religioso, Jesús ya ayunó por nosotros. Y no entré en discusión, obviamente, pero me di cuenta de una tendencia que expresó el corazón de mi amigo, pero que está en el cuerpo de Cristo, queriendo levantarse de tachar el ayuno como un esfuerzo humano. Y claro que podemos ayunar con una perspectiva incorrecta, por eso es esta enseñanza, porque no ayunamos con una perspectiva de torcerle el brazo a Dios a través de nuestras obras, a través de maltratarnos físicamente, a través de un ayuno. Esa no es la dinámica bíblica del ayuno, ni la dinámica correcta del ayuno. De hecho, el ayuno bíblico a partir del Nuevo Testamento tiene más que ver con intimidad y adoración que con pedir cosas, aunque podemos usar el ayuno como una forma de guerra espiritual. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Sin embargo, está esta tendencia donde un evangelio que carece del ayuno es un evangelio que carece de una de las disciplinas espirituales que Jesús espera de todo creyente. Mira, Mateo capítulo 6 nos dice lo siguiente. En Mateo 6 vemos lo que le llamamos las disciplinas personales. ¿Sí? Dice en el 6, en los primeros primeros versículos, habla del dar. Dice, cuando pues des limosna, 6:2, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Ahora sigues avanzando y en el capítulo 6, versículo 5 dice, y cuando ores,
No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Más tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y si continuamos, vamos a llegar a Mateo 6:16, que dice lo siguiente: cuando ayunes, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Este principio, mi amado, es lo que le llamamos las disciplinas que espera Jesús de nosotros. Esta porción de la Escritura se encuentra dentro de un sermón que es conocido como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es un sermón que va dirigido de Jesús a sus discípulos y por tanto a todo creyente de hoy en día. Aquellos que han tomado el deseo de seguir a Jesús. No es una enseñanza para inconversos, porque a alguien que no ha nacido de nuevo le es imposible vivir el Sermón del Monte. Sin embargo, esta escritura, este sermón va dirigido a aquellos que ya hemos nacido de nuevo y que estamos siguiendo a Jesús, y vemos que Él espera varias cosas de nosotros. En el Sermón del Monte vas a encontrar porciones que hablan sobre las bienaventuranzas, que hablan sobre el perdón a los demás, que hablan sobre un nivel mayor de compromiso, que habla sobre las motivaciones del corazón por encima de los actos físicos. Y en medio de esa porción, Jesús se toma el tiempo en Mateo 6 de hablar de 3 disciplinas del creyente. Dice: ustedes cuando den, ustedes cuando oren y ustedes cuando ayunen. ¿Qué significa esto? Que Jesús espera de sus discípulos que sean personas que sepan dar, que sepan orar y que sepan ayunar. Aquellas enseñanzas que nos digan que el ayuno ya no es necesario porque estamos viviendo bajo la gracia y queda de la ley, no han entendido que Jesús sigue anhelando que ayunemos, sigue buscando que tengamos esos tiempos. La definición del ayuno es bien sencillo: es privarnos de alimentos. Hoy en día hay otra tendencia que nos dice: tú sigue comiendo. Ayuna de redes sociales, ayuna de películas, ayuna de entretenimiento. Y sabes una cosa, eso también nos ha dañado mucho. ¿Por qué? Porque el verdadero ayuno involucra los alimentos. Es necesario que ayunemos de comida. Si estamos ayunando solamente de otras cosas, sería abstenernos de cosas, mas no es un ayuno verdadero. El ayuno verdadero debe llevar la comida y además las otras cosas que también nos están desenfocando, claro que sí, pero tiene que haber un principio donde hay una privación de alimentos. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de que a través de esta abstención de alimentos voluntaria, nosotros propiciamos que nuestra carne se debilite y por tanto que nuestro espíritu se fortalezca. Cuando nosotros somos personas que vivimos una vida llena de placeres carnales, aun cuando no sean pecado, pero que estimulan nuestros deseos y que no propician un beneficio para nuestra vida espiritual, somos personas que vamos a tener una tendencia a tomar decisiones carnales, a tener pensamientos carnales y una dificultad para relacionarnos y conectarnos con el Señor a través del Espíritu Santo. Cuando somos creyentes que estamos batallando para leer, para orar, que muchas veces podemos darnos cuenta que es porque estamos dándole ese tiempo y ese lugar a otro tipo de cosas. Pueden ser aún cosas buenas. Conozco personas que han bajado su vida de oración porque empiezan a practicar un deporte con mucho entusiasmo y mucha pasión, y de repente se levantan a las 5 de la mañana para salir a correr y no lo hacen para orar. Y antes para orar nunca lo han hecho, o lo hacían y lo sustituyeron.
o personas que empiezan a llevar un negocio, ¿verdad? Y entonces se desvelan haciendo planificaciones laborales o sus emprendimientos, y eso ha ido sustituyendo su vida de oración y su vida de ayuno, de entrega. Entonces, no es que estas cosas sean malas, son buenas. El ejercicio nos ayuda a nuestro cuerpo, tener un emprendimiento puede ser una fuente de bendición a nosotros mismos y a otras familias. Y los recursos pueden ser usados para el reino. Aún el ministerio, aún la actividad ministerial muchas veces puede venir y sustituir o entorpecer nuestros tiempos de comunión y de entrega. Por eso es necesario que entendamos que la oración y el ayuno es una disciplina. Ayuno siempre va ligado a oración. Y una vida de oración siempre debe de incluir continuo ayuno. De modo que Jesús anhela que ayunemos. Jesús desea que nosotros lo hagamos. Y en medida que nosotros ayunamos, nosotros podemos debilitar a la carne. Pero número 2, es un tiempo donde nos reenfocamos. Es un tiempo donde hacemos a un lado otras cosas y enfocamos nuestro corazón, nuestra vista, la ponemos en Jesús. Los tiempos no solamente es dejar de comer, sino que es dejar de proveer alimentos y entender lo que dice la palabra desde el Antiguo Testamento, y que Jesús lo dice incluso en su tiempo de ayuno. Es interesante que Jesús, antes de comenzar su ministerio ya activo, dedicó un tiempo para apartarse al desierto a orar y ayunar. Y no era una práctica que hizo por primera vez. Jesús, aunque la Biblia no nos lo muestra, pero su vida es un fruto de ello. Podemos ver que a través de sus primeros años, aún que no estaba en el foco público, era un hombre que ayunaba y que buscaba continuamente al Señor. No es como que lo empezó a practicar a los 30 años y de repente ya su ministerio, no. Pero cuando lo va a iniciar, se toma un tiempo. Y Satanás viene a tentarlo con alimentos. Satanás viene y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando entendemos ese principio y nosotros nos abstenemos de alimentos, no solo es abstenerme de alimentos, sino es buscar mi saciedad en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo. Me abstengo de placeres de la carne, me abstengo de proveer para los deseos de la carne cosas aún buenas, no estoy hablando de pecado. También el ayuno nos ayuda a romper vicios, a romper ataduras, o no ataduras, sino cadenas en las que estamos continuamente cayendo en pecado, en un círculo tal vez, porque hemos vuelto a lo mismo. Hemos descuidado nuestra vida espiritual y hemos saciado de más nuestra carne. Es una forma de resetear nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para poder vencer en áreas. Pero entonces, la raíz del ayuno, bíblicamente hablando, en el Nuevo Testamento, la podemos ver en Mateo 9:14. En Mateo 9 lo están criticando a los discípulos. Los fariseos y los discípulos de Juan están juzgando que los discípulos son personas que no están ayunando. Y en Mateo 9:14 dice: entonces vinieron a él discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús, él siendo el esposo, está diciendo: ¿sabes qué? Este tiempo en el que yo estoy con mis discípulos no es necesario que ayunen, porque me están experimentando físicamente, están conmigo. Yo les estoy enseñando día y noche, están acompañándome en cada cruzada, yo los estoy bendiciendo, están conmigo, pero un día el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Un día yo voy a ser tomado, ¿verdad? Mi vida va a ser entregada, yo la voy a entregar, después resucitaré y ascenderé, y entonces en el periodo en el que estoy por regresar a la tierra, todos los que sean mis discípulos
puedan ayunar, y la motivación de ese ayuno es el generar un deseo y una expectativa por Jesús. Orar porque anhelamos estar en su presencia y anhelamos quitar estorbos y situaciones que nos pueden interferir para escuchar su voz, para entender la palabra, para pasar tiempo con Él. El ayuno es una estrategia espiritual de reenfocamiento continuo. Y es necesario que nosotros anhelemos esa búsqueda, anhelemos ese estar pensando en el Señor y hacerlo de una forma constante. En Daniel 9, del 1 al 5, acompáñame a Daniel, vamos a ver otra motivación u otra situación por la cual ayunamos. Hablar de ayuno es larguísimo, podríamos hacer un libro del ayuno, tal vez no acabe el día de hoy, tengamos que tomar alguna sesión más, o tal vez lo alcance a ver todo el día de hoy, pero vamos a ver que la vida del ayuno es una vida muy parecida y está ligada totalmente, como te digo, a la oración y a la lectura. Cuando tú y yo leemos, muchas veces no entendemos el efecto inmediato que está teniendo el meditar en la palabra. De hecho, hay veces que leemos y pareciera que no hemos podido tener ese encuentro con el Señor en ese momento. Sin embargo, su palabra entró a nosotros y está provocando cambios que aún ni siquiera podemos percibir. Me acuerdo que una vez, hablando de estos temas, una persona nos preguntó, estábamos en una enseñanza y nos preguntó, por poner un ejemplo, Abimael, ¿tú te acuerdas de qué comiste el 3 de noviembre del 2015? Hoy es 3 de noviembre del 2021. Mi respuesta fue, pues no sé. ¿Tú te acuerdas que comiste el 5 de agosto del 1990? No, ni idea. ¿Y te acuerdas que comiste hace 2 meses? Pues tendré una idea leve, seguramente carne asada en algún momento. Pero la verdad es que no sabemos. Me dice, ok, aunque tú no sabes, hoy no recuerdas ni qué comiste, ni el sabor, ni la situación, ese alimento te permitió seguir sustentando tu vida para el día de hoy. Y lo mismo es con el ayuno. El ayuno a veces no lo vamos a entender del todo. Hay muchos misterios en él. Yo no te puedo decir que sé cómo funciona en su dinámica. Lo que sí entiendo es que es parte de nuestra vida espiritual y veo sus beneficios y veo algunas cosas que nos ayudan a entender el porqué de esos beneficios, pero hay otras situaciones que simplemente son mecánicas que el cielo toma y que el Señor se mueve a favor de nosotros en medio de esos tiempos. En Daniel 9:1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que había el Señor hablado al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9 nos habla de que él se da cuenta, leyendo la Escritura, que ya ha pasado los 70 años de cautiverio que tenían que haber pasado, que el Señor anunció. Es decir, ya era tiempo para volver. Sin embargo, no habían regresado. Y él empieza una dinámica de oración, siempre nos enfocamos en ello, pero de ayuno, para que los planes de Dios se ejecutaran. Oramos para que el avivamiento que deseamos y que Dios ha hablado venga a nuestras iglesias. Oramos para que los planes de Dios se cumplan. Oramos para que la segunda venida de Cristo sea acelerada, por usar un término, aun cuando Él ha determinado el día y la hora. Oramos para que las condiciones que se necesitan dar para que Él regrese empiecen a cumplirse corporalmente como iglesia. Daniel ayunó para movilizar el cielo a favor de toda su nación. Nosotros tenemos que ayunar de la misma manera, entendiendo que hay una relación entre la oración y el ayuno. En Hechos 13:2 habla de la iglesia de Antioquía y podemos ver aquí el ayuno. Dice, entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, y Saulo, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los enviaron. Fíjate esta dinámica. Para aquellas personas que dicen que el ayuno ya no es parte del Nuevo Testamento, aquí están orando y ayunando en la iglesia de Antioquía. Y dice, ministrando al Señor y ayunando. Ayunar tiene que ver con adorar. Ayunar, tomar tiempos en nuestra vida de privarnos de alimentos. Ahorita voy a hablar un poquito de las formas de ayuno. Pero tomar esta decisión tiene muchas veces que ver con adorar, con ofrecerle a Dios un sacrificio de olor fragante. Cuando tú y yo hablamos de sacrificio, el término moderno de sacrificio es infligirnos un dolor. Pero la verdad, el sacrificio bíblico, el concepto de sacrificio bíblico no es provocarnos un dolor, es entregarle a Dios algo muy valioso de nosotros, porque entendemos que Él es más valioso. Cuando Abraham iba a entregar a Isaac, no era para dolerse por la muerte de su hijo, era porque él entendía que su hijo para él era lo más valioso que tenía, era su promesa, su herencia, aún una promesa de Dios. Pero él decía, ¿sabes qué? Yo amo más a Dios de lo que amo a mi hijo. De modo que el sacrificio de Abraham por Isaac, al entregar a Isaac, conocemos la historia, al final no lo entrega porque Dios dice, ya he visto tu corazón. Pero tenía que ver con ofrecer algo de valor. El sacrificio de Jesús es el Padre entregándonos lo más valioso. Cuando nosotros ayunamos, ese tipo de sacrificio de ayuno no es me voy a afligir mi cuerpo y me voy a doler para causarle lástima a Dios y que opere, no. No es lo voy a intercambiar a Dios esto para que me dé algo, no. Es yo ofrezco esto que para mí es valioso, que normalmente la comida nos es muy valiosa, y te lo ofrezco en un tiempo para conectarme contigo y para enfocarme en ti y amarte más. Te lo doy como un sacrificio, como algo valioso porque tú vales más para mí. Dice que había profetas y maestros, sin embargo no estaban profetizando y no estaban enseñando, estaban ministrando a Dios, estaban adorando al Señor y ayunando. En medio de eso el Espíritu Santo trae indicaciones. Cuando nosotros somos personas que ayunamos, el Espíritu Santo va a hablar y nos va a dar indicaciones puntuales para lo que Él desea. En ese momento, ¿y saben qué? Sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he mandado, y comienzan los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero esa comisión, aun cuando él ya tenía un llamado, aun cuando él ya tenía una promesa y un plan de Dios, el Kairos se ejecutó en medio de un tiempo de ayuno. Porque en medio de ese tiempo de ayuno el Espíritu Santo determinó hablarles. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Versículo 13, habiendo ayunado y orado. Ya estaban ayunando y orando. Y cuando Dios les da la indicación, fortalecen esa indicación a través de ayuno y oración y son enviados. De la misma manera nosotros recibimos planes de Dios, y para que estos planes puedan ser ejecutados de la mejor manera tenemos que confiar en lo espiritual y no lo carnal. A veces nos preparamos mucho en lo carnal, hacemos estrategias, hacemos marketing, hacemos formas del hombre, métodos, buscamos el método de crecimiento que está funcionando, la estrategia que usó X iglesia, cuando lo que debemos hacer es meternos a ayunar y a orar y que Dios nos dé la dirección. Y una vez que nos ha dado la dirección, en vez de prontamente ejecutarla, oramos y ayunamos para respaldar eso. En Cielos Abiertos necesitamos tomar un estilo de vida de ayuno. Muchas veces ayunamos al inicio del año como dedicación del año, pero hace mucho que no es una práctica constante. Como iglesia, tal vez en tu vida ayunas. Yo en mi vida tengo tiempos de ayuno, aunque tengo que reconocer que necesito volver a practicarlo con mayor frecuencia. Y como dinámica de casa de oración, la casa de oración del sábado tiene que estar respaldada por ayunos entre semana.
como iglesia, aquellos que tienen un set de casa de oración, debemos de estar haciendo una cadena de ayuno. De hecho, somos 7 personas que dirigimos al menos ahorita un set. De tal manera que podemos hacer una cadena y tal vez no tenemos 24/7 de adoración, pero sí podemos tener 365 días de ayuno al año. Si cada uno tomamos un rol y por semana ayunamos un día, más todos los que se vayan añadiendo, pero si hacemos esta cadena correctamente, nuestra iglesia estaría orando todos los días, habría ayuno de por medio para poder movilizar el cielo a favor de cielos abiertos. Daniel capítulo 10 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande, pero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró a mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este es el famoso ayuno de Daniel de 21 días. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro y de ufas. Ahora me voy a adelantar hasta el versículo 14 y fíjate lo que dice. Bueno, desde el 12. Desde el 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia del Señor fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El ángel viene y hay una guerra espiritual que es librada en el cielo. No me voy a meter en eso ahorita, pero parte de esta guerra espiritual fue ganada porque Daniel permaneció en oración y ayuno. Sin embargo, el ángel viene y dice: te haré saber, es decir, te voy a dar entendimiento y sabiduría. Cuando nosotros desarrollamos un estilo de vida de ayuno, el Señor nos enviará entendimiento. Dice la palabra que tenemos que ser entendidos en los tiempos, que tenemos que tener discernimiento. Dice en Santiago: si te hace falta sabiduría, pídela a Dios y Él te la dará abundantemente y sin reproche. Y una forma de pedir esta sabiduría es con una vida de ayuno, donde vamos a tener entendimiento en la palabra, pero entendimiento en los tiempos de Dios y en los planes de lo que Dios está haciendo en nuestra generación. Sin embargo, esto es por un medio de ayuno y oración continuo. Daniel estaba ayunando, estaba afligido, no había comido manjar delicado, eran 21 días de ayuno. Vemos en el Antiguo Testamento que Moisés ayuna 40 días cuando está en el monte y baja con el rostro resplandeciente, la gloria de Dios impregnada en su vida, porque una vida de ayuno es una vida donde el rostro de Dios va a resplandecer sobre nosotros y donde vamos a ser impregnados de su gloria. Después vemos ayunos como el ayuno de Esther, cuando va a ir a hablar con Asuero para pedir el favor por su pueblo y manda a todos a ayunar para que encuentren gracia. Vemos cómo el ayuno es una forma de pedir la intervención de Dios para gracia a su pueblo. Cuando el profeta Jonás va y predica en contra de Nínive, el pueblo ayuna afligiendo su corazón, pidiendo a Dios otra oportunidad, y Dios responde dando otra oportunidad. El tiempo de ayuno es una forma también de arrepentimiento, es una forma de expresar y retardar los juicios de Dios sobre la tierra. Después vemos a Daniel ayunando, vemos a Nehemías ayunando. Cuando Nehemías recibe la noticia de que su pueblo y su ciudad está en aflicción, dice que oró, ayunó y afligió su corazón. Y en medio de ese tiempo de ayuno, el Señor le da una estrategia y el Señor le da gracia para que regrese a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad. Es decir, vemos estos patrones continuamente. Después vemos que Jesús
ayuna, y después vemos a los discípulos ayunando. De hecho, cuando Pedro recibe la visión del lienzo, ¿verdad?, donde le dice que coma cosas que él consideraba inmundas, que es la primera predicación abierta para los gentiles, porque ahí viene el ángel y le dice: he aquí un hombre llamado Cornelio mandó por ti. Vemos que hay ayuno, él estaba ayunando y estaba en la azotea orando. Y Cornelio era un hombre que hacía oraciones y ayunos y limosnas, y Dios tomó en cuenta eso para mandar un ángel para decirle: manda a Pedro para que él les predique el evangelio. Es decir, vemos continuamente esta dinámica del ayuno. Y hoy nosotros tenemos que estar ayunando de esta manera, haciendo una guerra espiritual. Termino con esto en Mateo 17, del 19 al 21. No lo voy a leer ahorita por tiempo, lo puedes leer. Pero es cuando viene Jesús del monte de la transfiguración. Y hay una persona endemoniada y los discípulos no lo pueden echar fuera, y Jesús lo echa fuera. Y Jesús les dice: son una generación sin fe, ¿verdad?, con incredulidad. Le dice: no pudieron echar al demonio por su incredulidad. Dice: pero este género solo sale con oración y ayuno. Y no se refiere al género del demonio, se refiere a ese género de esa incredulidad solamente desarraigada del corazón de nosotros cuando llevamos oración y ayuno. No solo es oración, mi amado. La casa de oración debería llamarse casa de oración y ayuno. ¿Sí me entiendes? Porque la oración, ahorita hablamos de oración, pero tenemos que entender que una oración completa lleva palabra de Dios, lleva ayuno, lleva adoración y lleva petición. O sea, es todo una dinámica. Por eso la enseñanza se llama dinámicas de casa de oración, porque tenemos que entender las dinámicas que ocurren en medio de este tiempo. Ahora viene una de las últimas preguntas para comenzar a terminar. Y ¿cómo podemos nosotros ayunar? Ya hablábamos de que el ayuno es de alimentos. Hay diferentes tipos de ayuno. Hay ayunos diarios, hay ayunos de 3 días. Es el que yo más he practicado yo a lo largo de mi vida, es el de 3 días. Al inicio, cuando recién me convertí, ayunaba a mediodía. Determinaba ayunar y me privaba del almuerzo y alargaba un poquito el tiempo de la comida, y comía algo después de las 2 de la tarde. Y en el lapso de la mañana, en el tiempo que normalmente comía, pues lo dedicaba a leer la palabra, a estar en oración. Y entonces para mí esos eran mis tiempos de ayuno. Después, conforme fui enrolándome más en la iglesia, practicábamos mucho el ayuno de 3 días. Cada cierto tiempo, al menos los que estábamos en una función de liderazgo o de servicio, éramos convocados a ayunar jueves, viernes y sábado, y luego nos juntábamos y rompíamos juntos el ayuno. Por mucho tiempo en el grupo de jóvenes en el que estuve, cada principio de año ayunábamos juntos 3 días. Ahora en la red ministerial en la que estoy, muchas veces hay ayunos de 10 días o de 21 días al inicio del año. Hicimos el ayuno Maranata hace unos meses, que eran 40 días de ayuno. Y obviamente el ayuno es una práctica que te va a ir se va a ir ejercitando. Si nunca hemos ayunado, lo mejor que podemos hacer son comenzar con ayunos de mediodía, sin comida. Nuestro cuerpo, hay un engaño, y es que me voy a sentir mal, o me voy a descompensar, o me voy a enfermar. Sabes que biológicamente estamos hechos para ayunar. En la antigüedad, ¿verdad?, cuando la comida no era todos los días. La gente que comía a través de lo que cosechaba o lo que cazaba, muchas veces pasaban periodos de días, 2, 3 días a veces sin probar alimentos. No era como hoy que tenemos almuerzo, comida y cena porque vamos a un súper y lo compramos. En nuestro cuerpo está diseñado por el Señor para poder soportar tiempos de ayuno. De hecho, el ayuno, además de los beneficios espirituales de lo que hemos hablado, hay beneficios naturales de nivelar los niveles aún de glucosa en nuestra vida, de liberar, de depurarnos, de purificarnos. El ayuno es bueno, mi amado. Pero entonces, volviendo a este punto, podemos comenzar con ayunos de medios días, y después podemos aventarnos tal vez casi todo el día, cenar únicamente
saltarnos el almuerzo, la comida y una cena ligera. Y eso el Señor lo va a tomar en cuenta y lo podemos empezar a hacer periódicamente. Podemos empezar a decir, ¿sabes qué? Un día a la semana voy a ayunar. O 2 días a la semana voy a ayunar. No sé, lo que Dios vaya poniendo en tu corazón. Después puedes ir subiendo y puedes decir, ¿sabes qué? Voy a ayunar 3 medios días seguidos. Durante 3 días voy a estar comiendo hasta después de las 5 de la tarde y esos 3 días en la mañana voy a estar ayunando, orando y buscando al Señor. Es bien importante eso. No solo es privarnos del alimento, hay que estar en continua búsqueda. Y después puedes decir, ¿sabes qué? Tal vez durante 3 días no voy a comer nada, solo tomar líquidos. Y líquidos normales, agua, ¿verdad? No refrescos, no ciertos deleites, ¿verdad? Líquido para sustentarnos. Y después puedes empezar, hay ayunos, el ayuno de Daniel que vemos en Daniel capítulo 1. Fue un tiempo donde no comía más que legumbres y agua. Es decir, el fruto de la tierra, dejó de comer carnes. Y es un ayuno que ahorita mucha gente usa. Sabes que por 10 días voy a dejar de comer carne y todo lo que viene del animal, huevo, todo esto, voy a comer simplemente productos de la tierra. Y es válido. Hay gente que sabe que yo voy a ayunar 3 días completos. Ayunos de 21 días también, donde pueden ser de este tipo de cosas, quitándonos manjares, quitándonos deleites y comiendo solamente algo necesario para que nuestro cuerpo esté sustentado, pero no buscar el deleite en el alimento, no una carnita asada, ni golosinas, removemos refrescos, papitas, pasteles, pan. Y sabes que además del beneficio espiritual, tu cuerpo te lo va a agradecer. Pero vuelvo a lo mismo, el cómo ayunar es una decisión personal. Yo te digo lo que yo he practicado. Yo lo más que he hecho es en el ayuno Maranata 40 días quitando deleites y haciendo cadenas de ayuno. Y durante esos 40 días hubo periodos que ayunaba 3 días seguidos y luego medios días y luego pues ahora van a ser 10 días sin carne. ¿Sí me entiendes? Como que mezclé todos durante 40 días. Pero al final del tiempo tenías 40 días que habías estado absteniendo de cosas y ves un crecimiento espiritual increíble. Y si lo haces como una práctica, sinceramente yo estoy siendo retado al darte esta enseñanza para volver a practicarlo. Me acuerdo que hubo un tiempo que con mi sobrino, los primeros 3 días, ya no recuerdo si eran los primeros 3 días o los últimos 3 días de cada mes, del fin de semana que caía. Ya recordé, eran los primeros jueves, viernes y sábado de cada mes. Estuvimos orando y ayunando juntos. Y vimos un crecimiento en la iglesia y en nuestras vidas. Yo te invito a que estemos ayunando, a que lo volvamos a retomar. Y desde ahorita te aviso, si tú eres parte de la casa de oración, en cuanto a los que dirigen un set, no es opcional. Vamos a tomar la disciplina de ayunar una vez por semana, haciendo cadenas para poder completar semanas enteras ayunando. Y tiene que ser algo que esté en nuestra vida espiritual. Y además de esa que es por disciplina, yo te recomiendo, busca ayunar de otras formas. Es decir, otro día a la semana o una vez al mes, aviéntate un ayuno de 3 días. O cada cierto tiempo un ayuno de 10 días de carnes rojas, etc. O sea, no es algo religioso, porque tampoco es algo que tenemos que instituir desde la religiosidad. Es algo flexible, pero sobre todo acompaña el ayuno de quitar deleites de ocio. Aunque siempre tiene que ir algo de comida de por medio. Por mi parte es todo, iglesia. Creo que hemos cubierto en general lo que es el ayuno. Tal vez tengamos alguna otra enseñanza con algunas otras porciones, pero en general recuerda, el espíritu principal del ayuno es: me abstengo de la carne para enfocarme en el Señor y conectar con Dios, enamorarme más, apasionarme más, propiciar más hambre de su presencia, más deseo de Él. Y todo lo que hablamos, vamos a ver deseo, vamos a ver avivamiento, vamos a hacer tiempos de adoración, vamos a recibir
entendimiento veremos una guerra espiritual. Pero sobre todo, el corazón principal no es le voy a pedir a Dios, es quiero separar un tiempo para encontrarme en intimidad con mi Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.